Muy buena noche para todos. Quiero saludarles, darles la bienvenida a este espacio que es de gran relevancia para nuestros padres, familias, y es de gran emoción y felicitar al equipo que hoy tenemos. Tenemos un espacio muy bonito donde sé que van a salir otros momentos de aprendizaje, profundización y tengo y me honra poder presentar a nuestra moderadora, la doctora Cristina Lorena Ramírez, neuropediatra, candidata a doctorado de salud pública, es docente auxiliar del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, quien nos va a dar la bienvenida a un equipo de trabajo de conferencistas muy idóneos y de gran relevancia. Nos van a enseñar y nos van a dar unos tips muy importantes como padres, cuidadores, para el cuidado y mejorar esas habilidades y apoyo en la nutrición de nuestros niños. Gracias por estos espacios, gracias por acompañarnos a todos. Espero que este sea el inicio para poder tener muy buenos momentos de aprendizaje en nutrición y cerebro, en lo que siempre hemos llamado que nuestro cerebro se nutre de adecuados alimentos y este es el eslabón para empezar a trabajar en ello. Bienvenida, doctora Lorena. El auditorio es todo suyo con el equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctora Blanca. Bueno, pues bienvenidos todos. Es un placer de verdad darles la bienvenida a este conversatorio tan especial. Y hoy nos reunimos para hablar de un tema que es fundamental, pero que a veces pasa desapercibido, y es cómo la nutrición, los alimentos, lo que comemos, cómo y cuándo lo comemos, moldea el cerebro de nuestros niños y nuestras niñas desde sus primeros años de vida. Los primeros 5 años de vida son una etapa de crecimiento cerebral sin precedentes, completamente acelerada. Es el momento en el que se construyen todos los cimientos del aprendizaje y de las emociones, el comportamiento que vamos a experimentar el resto de nuestra vida, tanto en la etapa escolar, la adolescencia, la vida adulta. Y es en esta etapa en donde esa obra maravillosa que llamamos cerebro humano termina utilizando todo lo que comemos, no solo como un combustible, sino en general la nutrición y la alimentación termina siendo uno de los materiales de construcción más importantes para esos cerebros que se están desarrollando. En este espacio hablaremos con profesionales que son supremamente expertas en el tema de nutrición y nos van a dar muchos datos de cómo podemos ayudar, cómo podemos usar esa alimentación para potenciar al máximo el desarrollo de nuestros pequeñitos y nuestras pequeñitas. Gracias a todos por acompañarnos, por conectarse en este espacio y quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas. Nuestra primera invitada es la doctora Lina Roballo. Ella es pediatra, máster en nutrición pediátrica clínica, es consultora internacional en lactancia materna, es especialista en docencia universitaria y es docente de la Universidad de La Sabana y es pediatra de soporte nutricional en la clínica Shayo aquí en Bogotá. Nuestra segunda invitada es la doctora Paula Arce. Ella es nutricionista, especialista en nutrición pediátrica con énfasis en el área materno-infantil y es miembro de la Asociación Colombiana de Prader-Willi. Y antes de iniciar con estas maravillosas invitadas que tenemos hoy, aprovecharlas con todas sus preguntas y comentarios que pueden escribir en el chat, quiero recordarles que por favor dejemos los micrófonos y las cámaras cerradas para que no interrumpamos, digamos que la conversación de nuestras expertas y pueden escribir todos sus comentarios y preguntas en el chat. ¿Listo? Entonces, durante este conversatorio vamos a intentar hacer todo un viaje para comprender la importancia de la nutrición en el neurodesarrollo desde el momento de la concepción, la gestación, hasta los primeros 5 años de vida. Entonces, para empezar, a mí sí me encantaría poderle preguntar a la doctora Lina, por ejemplo, doctora Lina, ¿es importante la nutrición de la mamá y del papá antes y durante de la gestación para el desarrollo de los niños? Y si eso es así, si realmente es importante, ¿cuáles son los nutrientes más claves o los alimentos más importantes que tanto la mamá como el papá deben priorizar y consumir durante el proceso de concepción y durante el embarazo para mantener ese desarrollo cerebral de ese feto que viene en camino?
Hola, buenas noches, doctora Lorena. Muchas gracias por este espacio. Y sí, realmente es muy importante. De hecho, pues lo ideal es que nos preparemos para el embarazo de 3 a 6 meses antes, nutricionalmente, porque aparte de tener, pues, ingerir algunos nutrientes específicos, deben estar en un estado nutricional adecuado los papás. De hecho, las mamás que tienen sobrepeso o obesidad está más relacionado con mayor incidencia de trastorno del espectro autista, TDAH en los niños, y algunos nutrientes específicos son importantes para el crecimiento y el desarrollo del cerebro en la etapa intrauterina. Específicamente, pues para las mujeres el ácido fólico, que ojalá pues la suplementación sea de 1 a 3 meses antes de la gestación y sobre todo las 4 primeras semanas de la gestación, la suplementación con ácido fólico es muy importante. El DHA, que lo obtenemos de los pescados, de los pescados grasosos, algunas fuentes vegetales, pero pues se requiere suplementación en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre del embarazo. Y para el caso de las mamás que son veganas o vegetarianas, es importante hacer cuantificación de vitamina D y en general en todo el mundo hacer cuantificación de vitamina D porque el déficit es muy prevalente, de yodo, porque también es importante para las hormonas tiroideas que son importantes para la migración neuronal en la formación del cerebro, y la vitamina B12 que también es muy importante. Entonces, en mujeres que son veganas o vegetarianas, la suplementación de yodo, vitamina B12 y D es importante. Y en las demás mujeres, DHA, hierro, que también es importante en el neurodesarrollo y la neurotransmisión. Y para el caso de los hombres, el zinc es importante, no suplementar, pero sí tomar alimentos ricos en zinc como leguminosas, porque esto nos puede modificar la calidad del esperma. También los hábitos de los papás son muy importantes, o sea, que no consuman bebidas alcohólicas, porque pues esto puede impactar en el neurodesarrollo tanto del papá como de la mamá, y sobre todo en el hombre en expresión de algunos genes que están implicados en el neurodesarrollo. El tabaquismo, que también puede estar relacionado con defectos del tubo neural, y hasta los mismos hábitos de los papás. Entonces, realizar actividad física eh, puede regular pues el azúcar en la mamá, disminuye el riesgo de insuficiencia placentaria, disminuye pues el riesgo de partos pretérminos, eh, la calidad del sueño, que también es importante, y disminuir el estrés, porque el exceso de cortisol está relacionado con alteraciones emocionales y conductuales en los niños. Entonces, sí es súper importante el estado nutricional en el momento de la gestación. Ay, muchas gracias, Doc. O sea que no solamente es importante la nutrición de las madres, sino también de los padres. Exactamente. Excelente. Y doctora, nos comentaba ahí, pero me gustaría enfocar un poquito en eso, ¿qué otros factores con respecto al estilo de vida de esos futuros papás podrían, digamos que afectar positiva o negativamente el desarrollo de ese bebé? Por ejemplo, fumar, consumir alcohol, hacer ejercicio, ¿realmente tienen impacto en el desarrollo cerebral de ese bebé que viene en camino? Sí, entonces el alcohol, pues digamos que debería desde el inicio de la gestación y ojalá antes disminuirse su consumo y en el embarazo suspenderlo por completo, porque pues está relacionado con síndrome pues fetal alcohólico. Eh, el tabaquismo, como les decía, tanto ser fumador pasivo para las mamás o ser fumadoras, y para los papás también está relacionado con defectos del cierre del tubo neural. Entonces, tanto estructuralmente como funcionalmente, la actividad física, el sueño, disminuir el estrés, porque el estrés genera inflamación crónica y la inflamación crónica está relacionada a largo plazo con alteraciones de depresión, ansiedad, déficit de atención. Ok. Doctora, si hablamos de suplementos nutricionales, por ejemplo, hoy en día con este boom de redes sociales, vemos que se ofrecen en redes sociales un montón de suplementos vitamínicos y suplementos nutricionales para las madres gestantes, para los padres. ¿Realmente son esenciales los suplementos nutricionales o las vitaminas para la mamá y el papá que están esperando un bebé? ¿O qué riesgos podría traer
si se consumen vitaminas, por ejemplo, sin la supervisión médica, ¿eso podría traer algún problema para ese feto que está en gestación? Sí, entonces es importante que toda la suplementación sea formulada por un profesional de la salud, ¿sí? Porque, pues, digamos que la suplementación con ácido fólico es importante, pero pues el exceso de ácido fólico, por ejemplo, está relacionado con trastornos del espectro autista. Entonces, a veces las personas toman suplementos en exceso y no, pues, no evalúan las dosis máximas. Por ejemplo, toman vitamina A y la vitamina A está relacionada con malformaciones fetales. Las vitaminas liposolubles se acumulan. El exceso de vitamina D a la mamá que tome en exceso puede causarle lesión renal. Entonces, la suplementación de las mujeres embarazadas debe ser indicada por el médico siempre. Eso pues tiene unas indicaciones en dosis específicas de acuerdo a los factores de riesgo de la mamá. Incluso en los países puede cambiar las recomendaciones de hierro. Puede ser en algunos países 30 miligramos, 60 miligramos en algunos países. Y en los hombres, pues no es como tanto la suplementación, pero sí recibir dietas ricas en selenio, zinc, el omega 3 es antiinflamatorio, entonces sí puede favorecer que la calidad del esperma sea óptima para el momento de la gestación. Entonces, todo debe ser bajo prescripción médica y no, pues aunque son de venta libre, no los deberían tomar pues solos. Ok, tenemos aquí unas preguntas del público, doctora. Por ejemplo, para todos los papitos, hay papitos que nos están preguntando qué es el tubo neural. Entonces, ahí les quería mencionar que el tubo neural es una estructura embriológica que se produce en el feto en los primeros días de la gestación. Antes de las 4 semanas, ese tubo ya está formado y es el que va a dar origen a todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, si hay defectos en la formación de ese tubo, van a haber posteriormente efectos en el cerebro o en la médula espinal o en los nervios que dependen del desarrollo de ese sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es el tubo neural. Eso es lo que nos está comentando la doctora Lina, que se puede afectar en algunas o deficiencias o en algunos excesos de consumos de suplementos vitamínicos que no se requieren completamente. Doc, y aquí hay otra pregunta que nos dicen, los valores de esas vitaminas que su merced nombra que son importantes en la gestación, deberían estar, entiendo más o menos así la pregunta que nos hace el papito, deberían estar en la gestación normales como una persona, por ejemplo, que no estuviera en embarazo, o deberían estar más altos para la mamá que está gestando. Eh, Deberían pues la dieta nos da pues muchos micronutrientes, ¿sí? Pero requeremos suplementación, es decir, una ingesta adicional en la gestación, ¿sí? De ácido fólico de más o menos 400 a máximo 600 microgramos al día. El DHA, que es muy importante, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre, pero pues se puede tomar desde el primer trimestre, más o menos 200, 300 miligramos. Usualmente los multivitamínicos que se le administran a las mujeres en el embarazo, los que les indican los ginecólogos, contienen, digamos que esta mezcla de nutrientes. Y el hierro más o menos entre 30 a 60 miligramos al día es lo recomendado. Entonces, sí es necesario suplementarlo porque las necesidades de hierro aumentan mucho en el embarazo porque se necesita más hemoglobina para transportar oxígeno para el feto. Y además nosotros, pues en el embarazo les damos en el tercer trimestre a los bebés las reservas de hierro que ellos van a tener para los 6 primeros meses de vida. Y ya luego en la lactancia, por ejemplo, si la mamá tiene una dieta baja en DHA, porque pues es algo muy común, porque la gente no come pescado 2 a 3 veces a la semana, es importante evaluar la dieta de la mamá para considerar suplementar DHA durante la dieta y en las mujeres vegetarianas y veganas, pues mucho más porque no consumen fuentes de DHA. Y lo que les decía de yodo, porque no comen pescados, no comen camarones. Entonces el yodo lo obtenemos de las algas, de los camarones, de la sal yodada. Es importante la sal yodada porque a veces la gente ahora toma sal del Himalaya, sal sin yodo, y el yodo es importante para la función tiroidea de la mamá, pero la tiroides es importante para el crecimiento longitudinal del bebé y del cerebro. Perfecto, gracias. Doc, ya hemos hablado cómo la nutrición prenatal sienta unas bases muy importantes para el neurodesarrollo.
Pero una vez ese bebé llega al mundo, hay un alimento que está diseñado a la perfección para él y se llama leche materna. En ese sentido, la lactancia se convierte pues en una forma no solo de alimentar, sino en realidad la inversión más importante que le dejamos en términos de neurodesarrollo a nuestros niños y niñas. Y la leche materna se considera pues un líquido que está lleno de nutrientes, hormonas, incluso células vivas que se adaptan a las necesidades de ese bebé que está creciendo y que se está desarrollando para construir un cerebro sano. Por esa razón, me gustaría preguntarle, Doc, ¿por qué realmente es tan importante la leche materna para el cerebro de los niños y las niñas? ¿Y cuánto tiempo es la recomendación o hasta qué edad realmente una mamá debería lactar a ese bebé? Entonces, la leche materna es importante desde la primera hora de vida en el desarrollo neurológico. Entonces, de hecho, las mamás que inician la lactancia materna en la primera hora, hay estudios de que el coeficiente intelectual de los niños que iniciaron lactancia materna temprana es más alto. ¿Y por qué? Porque pues la leche materna, aparte de ser un alimento espectacular, el contacto piel con la mamá, pues tiene muchos beneficios para ese bebé para adaptarse a la vida extrauterina, ¿sí? Termorregulación, regulación de la frecuencia cardíaca, tiene nutrientes que las leches de fórmula no tienen, ¿sí? Sobre todo hormonas, enzimas que favorecen su digestión, hormonas y factores de crecimiento que favorecen la plasticidad neuronal, la mielinización, como el factor de crecimiento epidérmico, y el factor neurotrófico derivado del cerebro, que también es importante para la mielinización y la plasticidad neuronal. Entonces, la lactancia materna tiene un montón de beneficios, aparte de nutricionalmente, pues no ser comparable con ningún otro alimento. Y lo ideal es una lactancia materna exclusiva de los 0 a los 6 meses. Posteriormente a los 6 meses vamos a iniciar la alimentación complementaria y se puede mantener hasta los 2 años o más. El momento del destete, pues lo van a decidir las mamás, pero ojalá lo mínimo es que tengamos una lactancia los primeros 6 meses exclusiva y ojalá hasta el primer año de vida. Perfecto. Doc, hay muchas mamás que se preocupan, ¿cómo hago para que mi leche materna sea de una adecuada calidad para mi bebé? ¿Hay algún factor o qué factores son importantes para garantizar esa calidad de la leche materna en las mamás? Sí, bueno, el cuerpo se adapta de una forma como muy linda a la lactancia materna, incluso no estando desnutrido, mamás que están desnutridas tienen una leche de muy buena calidad, ¿sí? En el sentido de los macronutrientes y de los micronutrientes. Pero hay unos nutrientes específicos que sí se pueden modificar de acuerdo a la dieta de la mamá. Entonces, uno de esos es la vitamina D. Entonces, por eso sí vale la pena hacerles cuantificación de vitamina D a las mamás. Y de hecho, los recién nacidos que se alimentan con lactancia materna exclusiva, los debemos suplementar con 400 unidades internacionales de vitamina D hasta los primeros 12 meses de vida, ¿sí? La otra es el DHA. Si la mamá no come la dieta pescados grasos 2 a 3 veces a la semana, sí los debemos suplementar. El yodo, como les decía, pues también es importante para las mamás vegetarianas y la vitamina B12 para las mamás vegetarianas se debe suplementar para que esos nutrientes que sí pueden modificarse de la dieta se mantengan estables en estas mamás. Ok, perfecto. Doc, y más allá de la nutrición que se me lo nombraba ahorita, ¿qué tan importante es ese contacto físico, piel a piel, ese vínculo afectivo que se crea durante el proceso de lactancia para el desarrollo neurológico? O sea, la lactancia es mucho más allá que nutrición. Exactamente, doctora. Entonces, el contacto piel con piel, la lactancia de hecho genera estímulo de todos los sentidos. O sea, al niño le disminuye el cortisol y lo tranquiliza escuchar el corazón de la mamá, oler a la mamá, sentir la voz de la mamá. Entonces, todo esto regula la frecuencia cardíaca, respiratoria, por eso en el plan canguro es importante los niños hospitalizados en UCI o en hospitalización que les permitimos la lactancia. Eh, Estimula la integración sensorial, toda esta parte del contacto piel con piel, genera un apego seguro,
O sea, los niños tienen un apego seguro, mejor regulación emocional. O sea, son unos bebés menos estresados, con menos cortisol, porque de hecho se ha cuantificado el cortisol de los niños que tienen lactancia versus los que no tienen lactancia. Entonces, más allá del alimento, es muy importante para el neurodesarrollo. De acuerdo. Doc, y en un mundo pues donde las fórmulas lácteas, es decir, la leche de tarro, para que todos los papitos nos comprendan, se han vuelto tan difundidas, han tenido tanta publicidad y son cada vez más sofisticadas, ¿qué sigue haciendo a esa leche materna completamente irreemplazable en términos del neurodesarrollo? Una cosa importante, el eje intestino-cerebro. Entonces, cuando damos leche materna, pasamos además de células también bacterias buenas que están en nuestro intestino, ¿sí? Y estas bacterias favorecen que al bebé pues tenga una buena flora, una flora saludable. Entonces, esta flora produce triglicéridos de cadena media que son importantes para el cerebro. La lactosa, el contenido de lactosa de la leche materna de la mamá pues nos da gangliósidos porque la lactosa hace parte del galactomannan en las membranas del sistema nervioso central. La biodisponibilidad de los nutrientes, aunque las leches de fórmula vienen suplementadas con DHA, la capacidad de absorción del intestino es diferente del DHA de la mamá que el que viene de la leche de fórmula. El hierro, por ejemplo, que es un micronutriente muy importante para el desarrollo del cerebro, la capacidad de absorberla en el intestino de la leche de fórmula es del 20 al 50%. Y de la leche, perdón, de la leche materna es del 20 al 50%. De la leche de fórmula es alrededor del 7 al 10%, es mucho menor. Ush, ujú. Entonces, o sea, es incomparable, aunque han mejorado los HMOs, porque muchas leches dicen, nosotros tenemos 2, 3 HMOs que son muy importantes en la leche materna, pero la leche materna tiene más de 200 HMOs. Entonces, que son carbohidratos, que son los HMOs, carbohidratos que son importantes para el desarrollo neurológico, para que tengamos buena microbiota, para el desarrollo de la inmunidad. Entonces, la leche materna pues es incomparable. Tiene enzimas que ayudan la digestión, que ayudan a regular hambre y saciedad, eso es importante para obesidad. Entonces, es incomparable. O sea, no hay ninguna leche de tarro que reemplace a la leche materna, ni porque sea la más, mejor dicho, sofisticada que exista. Ok. Esa. Doc, tenemos una pregunta de algún papito que nos pregunta, ¿hay algunas comidas que se deben evitar en la mamita que esté lactando? Además del alcohol, que conocemos que se debe evitar, ¿qué otras cosas una mamá debería no consumir durante su proceso de lactancia? Eh, la cafeína, digamos que se puede consumir con moderación. Entonces, más o menos 2 tazas de café al día que corresponden entre 200 a 300 miligramos de café al día. ¿Por qué? Porque la cafeína sí pasa a través de la leche materna y eso a los bebés les puede producir alteraciones del sueño, taquicardia, ansiedad. Pero tener una dieta variada, nosotros tenemos como 3 momentos claves en la exposición a los sabores. En el útero, los niños de gluten líquido amniótico, y si yo tengo una dieta variada durante el embarazo, entonces ellos como que cambia el sabor del líquido amniótico y se adaptan a esos sabores. Cuando como una dieta variada y como cebolla, ajo, también me cambia el sabor de la leche materna. Y la tercera exposición es el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, tener una dieta variada es súper importante para que los niños acepten todos los alimentos. Entonces, no hay que hacer restricciones. Obviamente, sí con la cafeína y el alcohol que pasa directamente. El tabaco también, cuando las mamás fuman durante la lactancia, la nicotina pasa a través de la leche materna. Ok. Doc, y siempre en la lactancia hablamos de el contacto piel a piel, mamá, bebé y el papá. ¿Cuál es el papel del papá en la lactancia materna? Es súper importante el apoyo emocional que dan los papás en la lactancia materna, eh, desde los cuidados del recién nacido, en informarse sobre la leche materna, en no darles leche extraída con chupos, porque los papás pueden asistir a las mamás para que las mamás descansen dándoles leche extraída, ayudándolas al cuidado del bebé cuando la mamá está cansada o está llorando un montón. Entonces los papás son
súper determinantes y tienen que apoyar mucho la lactancia materna porque es una tarea que es muy retadora, sobre todo los 2 primeros meses a la mamá. Súper. Doc, ¿y si una mamá no puede lactar a su bebé por situaciones diferentes, condiciones de salud, por, no sé, digamos, un montón de situaciones que pudiesen suceder? eh, Siempre queremos proteger esa lactancia, pero hay situaciones que pueden, digamos, dificultar ese proceso. ¿Qué podría hacer una mamita que por alguna razón no pudo lactar a su bebé para suplir un poco esa ausencia de la lactancia? Entonces, hay contraindicaciones absolutas al recibir leche por errores innatos del metabolismo, porque la mamá recibe quimioterapia, que de verdad, pues no le puede dar ni leche extraída. Entonces, es importante mantener los cuidados normales de su recién nacido para generar ese apego. O sea, igual se puede hacer el contacto piel con piel, se puede hacer, por ejemplo, dándole con perdón, con un suplementador, por ejemplo, si la mamá no produce leche materna, entonces se le puede colocar en el pezón una sondita y darle leche de fórmula. Eso es una cosa. Cuidado, Mm, estimulación sensorial. O sea, todo el cariño y el cuidado que se le puede dar al bebé puede reemplazar ese vínculo que sí debe mantener la mamá para generar el apego seguro que tiene que tener el bebé, sobre todo en esos 6 primeros meses. ok. Ay, gracias, Doc, qué tema tan importante. Definitivamente somos protectores absolutos de la lactancia materna y nos queda súper claro de este pequeño segmento de lactancias que no hay ninguna leche de tarro que pueda reemplazar los beneficios, ni nutricionales ni no nutricionales, de la lactancia materna. Entonces, a lactar. Listo. Gracias, Doc. Ahora hemos hablado, pues digamos que de esa alimentación tanto prenatal como en los primeros momentos de vida, en los primeros meses, pero quiero ahora que nos enfoquemos un poquito en un periodo que es súper decisivo para el niño, que se han llamado los primeros 1000 días de vida, que incluye este periodo que ya acabamos de mencionar, pero que también incluye un proceso que nos genera muchas dudas a los papás, que se llama alimentación complementaria. Listo, entonces durante los 6 primeros meses, como nos dijo la doctora Lina, vamos con lactancia materna exclusiva, pero después de eso viene un proceso bien complejo en la vida de los niños y de los padres, que es empezar a darle comida a los bebés. Y ahí surgen 1000 dudas. Em, para eso, y para que nos ayude a resolver esas duditas, quería preguntarle a la doctora Paula. Doctora Paula, bienvenida Buenas a este noches para espacio. todos. Muchas gracias por este espacio. Queríamos preguntarte, Doc, durante el primer año de vida, la alimentación complementaria se vuelve muy clave, pero es muy confusa para muchos papás. ¿En qué momento se debe iniciar la alimentación complementaria? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuáles son esos nutrientes y esos alimentos esenciales que deben introducirse durante el primer año de vida para asegurar ese desarrollo cerebral? Bueno, importantísima esa pregunta y constantemente los papitos están preguntando precisamente en qué momento yo debo de iniciar. Ahora ya hay un consenso general de alimentación complementaria. En ese consenso se determinó que los niños alimentados, los bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, lo ideal es que inicien su proceso de alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Y los niños alimentados con leche de fórmula, que está catalogado como si ya hubieran iniciado una alimentación complementaria, ¿sí? Porque es una alimentación totalmente diferente a la leche materna. Está ya estipulado de dar inicio a partir de los 4 meses de edad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué ya está dentro del consenso? O sea, está claro que ya el bebé está preparado a partir de los 4, 6 meses de edad, independiente del tipo de alimentación que tenga, de iniciar ese proceso de alimentación, ya que el requerimiento nutricional en esta etapa obviamente se aumenta. Va en un rápido crecimiento, donde el bebé requiere muchos más nutrientes, donde requiere más energía, donde no es suficiente la leche materna. Y hay unos nutrientes claves que debemos de iniciar en esta etapa, ¿sí? La doctora Aralina mencionó frente a los niños, por ejemplo, alimentados con leche materna, es importante esa suplementación con la vitamina D de las 400 unidades internacionales. Es importantísimo tenerlo presente.
Se cuestiona también muchísimo de los aportes de hierro, si se dan suplementos o no. La verdad es que sí, esa es una de las razones del inicio de alimentación complementaria, es porque ya esa leche materna no nos va a dar estos nutrientes claves para promover ese crecimiento. Entre estos alimentos ricos, pues están las proteínas, las grasas, los alimentos ricos en omega 3, zinc, yodo, colina, algunos micronutrientes como son pues el ácido fólico, la vitamina B6, la vitamina B12, eh, que son necesarias para este periodo y que son nutrientes claves. En el caso de las proteínas, son necesarias para el crecimiento del cerebro, para la formación de esas conexiones neurológicas que el bebé necesita. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas en esta etapa? Está la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, las legumbres. Y también está catalogado entre los aportes de proteínas algunos frutos secos. Cuando de pronto en esa alimentación complementaria no se dan estas proteínas que yo acabo de mencionar, como son las provenientes de las de origen animal, es importante tener presente alimentos fortificados con hierro, como es el caso de los cereales infantiles fortificados. Preferiblemente que sean cereales infantiles que no contengan azúcar, pero que sí estén fortificados precisamente por la importancia de este nutriente clave en esta etapa del inicio de esta alimentación complementaria. El hierro es súper esencial para el transporte de oxígeno al cerebro y la mielinización también en la formación de mielina, en la capa de las estructuras de las neuronas. Entonces es muy importante aquí tenerlas muy presentes. Por eso uno en esa alimentación complementaria, uno les da la opción a los papitos de iniciar con higaditos de pollo, con carne de res, con otras proteínas de fuente de origen animal, como pues pescados, el pollo, bueno, el huevito, por ejemplo, la yema tiene una excelente fuente de hierro. El yodo es otro nutriente clave también para el desarrollo neurológico y dentro de las fuentes están los mariscos. Está catalogado los mariscos como obviamente un alimento altamente alergénico, pero dentro del consenso lo ideal es que entre más temprano iniciemos la exposición a estos alimentos altamente alergénicos, menos predisposición los niños van a tener. Anteriormente se iniciaban estos alimentos altamente alergénicos después del año de edad y todavía nos encontramos incluso en la práctica pediátrica donde se tardan en el inicio quizás de estos alimentos. Entre más temprano lo demos, muchísimo mejor. El zinc es otro nutriente clave, importantísimo, también para el rápido desarrollo y crecimiento cerebral. Las fuentes del zinc, pues están los frutos secos, están las carnes, las legumbres. Otro nutriente es la colina, precursora de neurotransmisores esenciales para el funcionamiento cerebral. También fuentes de estos alimentos está el huevo, está la carne, el pescado. Y las vitaminas que acabo de mencionar, que son pues, la vitamina B9, la vitamina B12, también la vitamina A y D, que tienen que ver tanto también en el desarrollo del sistema neurológico del niño, ya en la síntesis de neurotransmisores. Entonces es importante en este inicio de esta alimentación estos nutrientes claves y la razón de ser del inicio de alimentación complementaria en esta etapa es precisamente porque ya nos quedamos cortos de estos nutrientes, ya la leche materna no es suficiente para poder ofrecer estos nutrientes claves para este desarrollo neuronal del bebé. Muchas gracias, Doc. Es decir, hay una gran variedad de alimentos que debe empezar a consumir el niño muy temprano. Sí, claro, claro que Doc, sí. ujú. Dime. ¿Y qué alimentos, por ejemplo, Doc, su merced recomienda que si no se deberían introducir en el primer año de vida? Sí.
Bueno, antes del año de edad, lo importante aquí, bueno, esta alimentación complementaria, quiero hacer la aclaración, o sea, debe de ir acompañada con esa lactancia materna exclusiva, preferiblemente. La lactancia materna sigue alcanzando a cubrir la gran mayoría del requerimiento nutricional del niño. Eh, y esa brechita energética es lo que estamos alcanzando a cubrir con esta alimentación complementaria, ¿sí? Esto se va hasta los 2 años de edad. Entonces, antes de estos 2 años de edad, pues lo ideal, y especialmente antes del año de edad, sería las proteínas de origen, eh, proteínas, por ejemplo, de origen de la leche de vaca. Entonces, la leche de vaca directamente, prohibido darlo, ya por los riesgos de anemia en los niños, o sea, no va a reemplazar en ningún momento la leche materna ni la leche de fórmula que están precisamente especializadas para esta etapa de los niños en esta etapa. De los 6 meses, el año de edad y fórmulas de crecimiento incluso. Por eso lo ideal es que estas leches de fórmula y de leche materna se vayan preferiblemente hasta los 2 años de edad. Entonces, leche de vaca no. Lácteos sí se dan en esta etapa, pero son lácteos provenientes, por ejemplo, del queso, del yogur, que sean lácteos pasteurizados con unas características obviamente especiales que no tengan, por ejemplo, en el caso del yogur, que no sea yogur griego, prohibido antes de los 2 años de edad por las cargas proteicas que contiene este tipo de alimento. Eh, que no contengan azúcares, importante. Entonces, el queso que sea pasteurizado y que sea preferiblemente bajo en sodio. Entonces, alimentos que tengan alto contenido de sal. Yo a veces, incluso estaban sacando una línea de quesos que venían con bajo contenido de sodio. Ahora ya los descontinuaron. Lo que yo recomiendo a muchas familias es quizás dejar unos 5 minutos el quesito en agua para poder liberar la sal que tiene y así de esa manera después ofrecerla al bebé, ¿sí? Es como una recomendación. Jugos de fruta también están prohibidos. Preferiblemente dar la fruta entera en su forma natural. Pasa mucho y las preguntas cuando iniciamos la asesoría de alimentación complementaria es con la granadilla. Entonces, pero mira, ¿cómo le voy a dar los granitos de la granadilla? Si yo prefiero darle zumito, menos riesgos, no ocurre absolutamente nada. La recomendación es aplanar un poquito las pepitas con un tenedor, pero dárselo así tal cual como viene. Igual la naranja, la mandarina, todas las frutas dárselas en su forma natural, pero no en forma ni de zumos ni de jugos, ¿sí? La miel también está prohibida, al igual que el azúcar, alimentos con azúcares, con edulcorantes, todo esto predispone a sobrepeso y obesidad a largo plazo. Y en el caso, pues, de la miel, pues, por el riesgo de botulismo, ¿sí? Entonces, está prohibido en esta etapa. ¿Qué se me escapa aquí? Bueno, café, chocolate, tés, prohibido también, ya que interfieren en la absorción de muchos de los nutrientes que mencionamos anteriormente. Inhibirían muchísimo la absorción. Entonces, en esta etapa, pues también están totalmente prohibidos, ¿sí? Listo, Doc. Bueno, Doc, tenemos unas preguntitas de algunos papás. Nos sí. dicen, un papá nos pregunta, ¿cuáles son los cereales infantiles libres de azúcar? ¿O cómo los podríamos conseguir? Esa sería la primera. Y la segunda, Doc, sí, ¿cómo una mamá puede saber si el niño está haciendo una alergia alimentaria a un alimento que introdujo? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Restringir completamente ese alimento o devolverse, darlo por secciones o dar los días intermedios? ¿Qué podría hacer para lograr volver a introducir ese alimento al que aparentemente ese niño hizo una alergia? Ok, bueno, en cuanto a los cereales infantiles, se supone que ya ahora por legislación y precisamente por ahora los consensos que vienen enfocados hacia la alimentación infantil, pues ellos no deben de tener azúcares añadidos. Y esto se ha cuestionado incluso con muchos de laboratorios que manejan los cereales. Eh, Ahora se han entrado como a hacer quizás comparativos en cuanto al tema de los aportes de hierro que contienen entre unos cereales y otros,
pero se supone que estos cereales no deben de tener azúcares añadidos. A veces estos aportes de carbohidratos hidrolizados se cuentan como si tuvieran azúcares, pero no es que le añadan el azúcar real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que son cereales especiales los que hay actualmente en el mercado para los niños, especializados para esta etapa y que nos están aportando pues, los nutrientes que necesitamos en este momento ofrecer. Por eso vienen fortificados, Ok, sobre todo marcas conocidas. ok. Bueno, Y con respecto a la alergia, en cuanto a la alergia, los alergenos, mira que ocurre muchísimo, o sea, ha ocurrido en algunos niños. Las alergias alimentarias realmente no es que sean muy frecuentes, pero no falta a los niños que tengan algún tipo de manifestaciones, por ejemplo, enrojecimiento alrededor de la boquita o de pronto alguna manifestación de vómito. Es importante, sí, que estos alimentos altamente alergénicos estén muy bien cocidos, precisamente para evitar algún tipo de reacción. Entonces, la recomendación en el caso del huevo, que esté muy bien cocido, que no quede nada de trazas crudas. Los mariscos igual, los pescados, que no queden esas tracitas rosadas que contiene el alimento, porque en el momento de la cocción es donde yo voy a evitar precisamente que los niños hagan algún tipo de reacción. Primero entrar a revisar esto, pero muchos quizás presentan lo que acabo de comentar. Yo les sugiero es hacer la suspensión del alimento por 15 días y luego hacer la reintroducción. Ya en el caso que tenga de nuevo algún tipo de manifestación, pues sí, ya prefiero trabajarlo con equipo multidisciplinario, ¿sí? Manejarlo ya con alergólogo, pediatra, manejarlo de pronto con gastropediatría y empezar pues a hacer como un seguimiento, ¿sí? ok, perfecto. Doctora Paula, una pregunta aquí también. ¿Es importante durante esa alimentación complementaria ofrecer diferentes sabores y sobre todo texturas para que posteriormente no haya dificultad en la aceptación alimentaria? ¿Y eso tiene algo que ver en el desarrollo? Es decir, si le damos todo licuado al niño o todo completamente molido, ¿va a haber algún problema? Sí, por supuesto que sí. Esa importancia de la variedad de sabores, de texturas en el neurodesarrollo es clave. La variedad de sabores, de esas texturas, estimulan el neurodesarrollo en el bebé, sobre todo que ayudan a fortalecer el sistema sensorial, el tacto, el sentido del gusto, a desarrollar habilidades motoras, orales, de masticación, de succión. Entonces sí es muy importante, sobre todo evitar aversiones o desintegraciones sensoriales a futuro, que encontramos los niños picky eater, muy selectivos frente a ciertas texturas. Esta introducción temprana de hacer esa transición de texturas es clave. Incluso hay estudios donde nosotros, por ejemplo, si introducimos o hacemos introducción en los niños de alimentos grumosos, después de los 9, 10 meses de edad, va a generar aversiones alimentarias a futuro y desintegraciones sensoriales. Entonces, sí es muy importante, independiente del método de alimentación que se defina con la familia, ir haciendo transiciones, la transición de texturas de una manera gradual hasta lograr que el niño logre esa textura sólida, ¿sí? Porque claro que tiene mucho que ver en el fortalecimiento de los músculos orales, en la introducción, esa introducción progresiva de texturas, pues ayuda al bebé a masticar, a manipular, a mover los alimentos en su boca, a fortalecer en términos generales todos esos músculos orales. Claro que sí. Doc, y una pregunta aquí de nuestro público. ¿Los alimentos ácidos tienen alguna restricción en los primeros meses del inicio de la alimentación complementaria? Y otra pregunta, ¿los niños deben tomar agua con Bueno, su alimentación complementaria? Bueno, en cuanto a lo que preguntan de los sabores, precisamente cuando la pregunta inicial tuya frente a las texturas, a los sabores, esto hace parte de la integración sensorial. Entonces, cuando yo estoy permitiendo que ese bebé, este periodo de alimentación complementaria es clave porque es un periodo de aprendizaje del niño. El niño está aprendiendo.
Y aquí es donde es el periodo clave donde ellos hacen esas integraciones sensoriales. Entonces, cuando yo hablo de integración sensorial, también tiene mucho que ver con los sabores de los alimentos. Y hay diferentes tipos de sabores y entre ellos está el ácido. Hay sabores ácidos, amargos, que los detectan los diferentes puntos de la lengua. Son los que detectan esos sabores. Entonces, sí es muy importante, no se hace restricción de los alimentos ácidos, al contrario, debemos de exponerlos precisamente para esa integración sensorial. Ok. Doc, me preguntan aquí también en nuestro público, después de los 6 meses que ya dejemos la lactancia exclusiva y empecemos a introducir, continuar la lactancia, pero introduciendo todos los alimentos que estamos mencionando, es necesario hacer suplementación con vitamina D, con hierro y vitamina A. Y ahí podríamos sumarle otra pregunta. ¿Qué riesgos pueden tener que digamos, las familias asuman esas suplementaciones vitamínicas de forma autoformulada, por ejemplo, si es que son necesarias? Bueno, el caso de que, o sea, la pregunta es si dejó la leche materna y está dando continuidad con la alimentación complementaria, si en ese periodo hay que hacer suplementación. No, en realidad entiendo la pregunta, es que siga con su lactancia, Ah, ya. Y digamos, está con y está comiendo. Ujú, ujú. con la alimentación complementaria. Alimentación. Bueno, Sí, acuérdate que señora. con la alimentación complementaria nosotros estamos alcanzando a cubrir todos los nutrientes, por eso esa alimentación debe de ser muy variada dentro de la alimentación complementaria. Entonces aquí tenemos que incluir todos los grupos de alimentos para alcanzar a cubrir ese requerimiento de los nutrientes claves. Entonces, aquí debemos de incluir alimentos fuentes de proteína, alimentos fuentes de cereales, frutas y verduras. Entonces, si yo alcanzo a tener, a incluir esos grupos de alimentos en los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y comida, yo allí estoy teniendo una dieta equilibrada para ese bebé, ¿sí? Dentro de las recomendaciones de suplementación que mencionaba ahorita la doctora Lina, de las 400 unidades internacionales, dentro del consenso se recomienda de bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, si al menos hasta el año de edad esté la suplementación, ¿sí? De vitamina D. Pero el resto no es Ok. necesario hacer suplementaciones mientras el bebé tenga esa alimentación balanceada, donde incluyamos todos esos grupos de alimentos que acabo de mencionar. ¿Sí? Porque ahí nos De está acuerdo, alcanzando a cubrir esos nutrientes claves que mencioné desde un comienzo. de acuerdo. Doc, y me preguntan aquí del público, que entiendo con lo que su merced nos acaba de contar, que le podemos ofrecer digamos, 3 tiempos de comida a ese bebé, porque esa es una de las preguntas. Nos dicen, ¿cuántas veces al día debe comer un niño que está en alimentación complementaria? Y nos preguntan también, antes se hacía una recomendación y es que se introdujera de a un alimento por 3 días seguidos y luego se introdujera otro. ¿Esa recomendación sigue siendo vigente o hoy es distinto y podemos introducir varios alimentos de forma simultánea? Bueno, mira que sí podemos introducir alimentos de manera simultánea, pero lo que recomendamos es que esa exposición repetitiva al alimento es lo que va a permitir esa aceptación y tolerancia alimentaria. Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, iniciar con un alimento, puede ser 2 días, pero exponiéndolo 2, 3 veces, desayuno, almuerzo y comida, y así ir introduciendo poco a poco los otros grupos de alimentos hasta completar los 4 grupos de alimentos. La idea es que finalizando los 6 meses de edad, ya el bebé por lo menos haya tenido 2 alimentos por cada grupo de alimentos, ¿sí? Que ya haya introducido para alcanzar pues como a cubrir o que tenga esa alimentación balanceada que esperamos, ¿ya? Pero lo ideal sí es hacer la exposición repetitiva y ojalá el alimento en su forma natural, todavía no combinando con alimentos para que el bebé vaya reconociendo ese alimento, esa textura, ese sabor de esa manera. Y luego ya después de haber reconocido ese alimento, por decirlo así, después de esa exposición, ya podemos dar uso de algún tipo de especias, donde ya podemos incluso también variar ese tipo de preparación para que no siempre nos quedemos con lo mismo, ¿sí? Listo. ¿Se me escapa Doc, alguna respuesta a las ah, preguntas que no, haces? no, 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 está viendo. Doc, una preguntita para pasar un poquito y adelantarnos un poco este tema. Surgen muchísimas dudas para los papitos.
Sin embargo, sí queríamos preguntarle una cosa específica y que ahora lo vemos muy frecuente por toda la exposición que tenemos a alimentos ultraprocesados, azúcares altamente refinados, y le queríamos preguntar, ¿qué problemas puede traer en términos metabólicos, pero también en términos neurológicos, exponer a un niño a dulces, gaseosas, papas de paquete a tan tempranas edades? Muchísimo, te digo, sobre todo espera, procesos inflamatorios, o sea, realmente el contenido de esas grasas trans presentes en esos ultraprocesados generan un estrés oxidativo. ¿Sí? De alguna manera. Y esa inflamación pues afecta obviamente el cerebro, alterando el tema, todo lo que tiene que ver con la memoria, con la concentración y generando también, y está muy relacionado con la ansiedad en los niños. Está generando mucho más ansiedad. Ellos empiezan y prueban este tipo de alimentos, están muy expuestos en la casa y obviamente pues eso hace que los niños cada vez quieran más, ¿sí? Pero sí están alterando el sistema nervioso central, el tema de memoria, la capacidad de concentración, eh, estos procesos también de inflamación a nivel de cerebro. Acuérdate que hay una conexión de ese cerebro que tiene que ver con el microbioma, que esa conexión de cerebro-intestino, que también tiene mucho que ver con esos procesos inflamatorios. Entonces, la verdad es que ojalá tratar de controlarlos. Obviamente los niños van a estar expuestos en cualquier momento, en reuniones sociales, pero también todo depende de la canasta familiar, todo depende de los hábitos también de los padres de familia. ¿Ya? Los niños están expuestos realmente es por el adulto, ¿sí? Ya más adelante, obviamente, ya por los eventos pues que llegan a ocurrir que ya a veces se sale un poco de las manos, pero mientras en casa yo maneje una muy buena conducta alimentaria, eh, tratar de tener obviamente en casa alimentos más balanceados, nutritivos y que no tengan esa exposición o como esa seguridad, generar esa seguridad alimentaria quizás en casa en esas alacenas, ¿sí? De acuerdo. Es decir, Doc, que una alimentación saludable en un niño también inicia desde una alimentación saludable en los padres y en el hogar. Por supuesto, Pues, esto es muy conductual, muy conductual. Los niños, a ver, nosotros somos el ejemplo para ellos y realmente ellos van a aprender de las conductas alimentarias que hayan en casa. Entonces, por eso es tan importante comentarios, malos comentarios frente a la alimentación, pues no, esto no está bien, porque es que los niños van generando esto y van haciendo aversiones alimentarias, incluso precisamente por los malos comentarios de la familia. ¿Sí? de acuerdo, de Ujú. acuerdo. Doc, una pregunta acá que nos parece muy interesante y una mamita nos dice, los frutos secos, ¿cuándo se los puedo ofrecer a ese bebé? Y desde qué edad más o menos no tienen riesgo de un, digamos, Afloramiento. exacto, atragantamiento, dice la mamá, pero es digamos Sí, que es un una pregunta aturamiento, sí. importantísima porque de todas maneras está catalogado dentro de los alimentos altamente riesgosos en el proceso de alimentación. Por eso este tipo de alimento no se dan de manera en su forma entera como viene, sino que se ofrecen en forma de cremas o mantequilla de la nuez que decida, sea de maní, sea de almendra, de Ujú, pistacho. Se debe de dar en una presentación cremosa, ¿sí? Y ok, ojalá, y preferiblemente, incluso en el mercado se pueden conseguir, pero que en el etiquetado diga que solamente contiene la nuez como tal, no que tenga otros ingredientes añadidos, porque esos son los que generan precisamente esos procesos inflamatorios. Entonces, evitar, por ejemplo, que tenga azúcar añadida, que tenga grasas saturadas, que tenga aceite de palma, porque muchos contienen este tipo de componentes. Entonces, el único ingrediente que debe tener es la nuez que decida dar al niño y que se debe iniciar, preferiblemente en el momento de iniciar la alimentación complementaria. Está catalogado como un alimento altamente alergénico, pero que entre más temprano se exponga al bebé a este alimento altamente alergénico, no voy a predisponer a este niño a la alergia, ¿sí? Esto que acabo de mencionar, todo esto son en estudios basados en evidencias ya. Ya hay estudios basados en evidencias con niños que se han expuesto desde muy temprana edad, desde los 4 o 6 meses de edad, a este tipo de alergenos. Se ha estudiado la menos predisposición a la alergia alimentaria. perfecto, gracias, Doc.
Ahora, como para avanzar un poquito en términos de edades, ya hemos hablado de todos esos cimientos que nos dan los primeros 1000 días de vida en términos de alimentación para ese desarrollo del cerebro de los niños y las niñas. Ahora viene una edad bien compleja también, como son los 3 a 5 años, donde nuestros hijos ya son mucho más selectivos, independientes, curiosos con lo que comen. Es una etapa muy crucial porque muchos niños inician allí su proceso de educación inicial, su proceso de su jardín, donde van a estar expuestos, van a llevar lonchera, van a estar expuestos a un montón de alimentos, y muchos no sabemos muy bien cómo pasar a ese proceso de una alimentación mucho, digamos, más independiente del niño. Ahí, doctora Lina, te quería preguntar en esos niños entre los 3 y los 5 años, que son mucho más independientes, ya muchos van al jardín, ¿cómo cambian esas necesidades nutricionales de los niños y cuáles serían esos nutrientes o esos alimentos que son esenciales para darle a ese niño entre los 3 y los 5 años? Entonces, en esta edad, como lo mencionaba la doctora, pues ya tienen muchas preferencias y ya pues tienen mayores preferencias por algunos alimentos específicos. Sin embargo, hay que mantener una dieta equilibrada, o sea, tienen que comer de todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, lácteos, ¿sí? Ojalá contratar entre frutas y verduras 5 porciones en el día. Si come más fruta, si come más verdura, más verduras. Entonces, por lo menos en algunas de las comidas principales, verduras y en los snacks o algunas comidas principales, incluir las frutas. Los lácteos son muy importantes por el aporte pues, de proteínas, de grasas, de vitamina D, que es importante para la regulación emocional, porque la vitamina D está muy relacionada con la secreción de serotonina, incluso la regulación de serotonina a nivel del intestino. Eh, Proteínas de alta calidad, porque aunque no están creciendo a la misma velocidad que los lactantes, necesitan proteínas de alta calidad. Entonces, proteínas que no tengan mucha grasita, pollo, carne, el huevo, que es un súper alimento, pueden comer 5 veces huevo a la semana y no les da dislipidemia porque es algo que les preocupa mucho a los papás. E incluso a lo largo del día pueden comer más de una vez huevo, pero pues dentro de una dieta variada tienen que comer otros tipos de proteínas. El omega 3 y el DHA sigue siendo importante en la dieta. El hierro eh, también es muy importante y el zinc, porque son cofactores de la neurotransmisión, entonces son importantes en el aprendizaje, la memoria. Entonces los alimentos ricos en hierro como las carnes rojas, igual las lentejas, también pueden tener hierro y el zinc. Entonces sí es importante mantener una dieta variada y también pues tener una dieta adecuada en la familia, porque pues ellos están aprendiendo hábitos y como lo mencionó la doctora Paula, pues efectivamente los niños aprenden por imitación. Entonces si mi papá tiene una dieta variada, si come verduras, si toma agua, hace actividad física, yo imito todas esas conductas alimentarias. Y además los papás son los que hacen mercado, entonces es importante que en la casa no tengan alimentos ultraprocesados. De acuerdo. Doc, ahí con ese comentario final, entonces, ¿qué rol juegan esos alimentos altamente procesados, el exceso de azúcar? Y algún papito preguntó, por ejemplo, los aditivos alimentarios en esa alimentación de los niños. ¿Se pueden dar, no se pueden dar? ¿Se pueden Sí, dar a raciones pequeñas o, o definitivamente la recomendación es no? pues, por ejemplo, el azúcar no se debe dar antes de los 2 años, adicionar azúcar a los alimentos. Después de los 2 años, igual les digo que ojalá nunca, porque el azúcar, esos, pues digamos que el azúcar simple adicionado a los alimentos genera como unos picos de mucha actividad y luego fatiga. En niños, por ejemplo, con TDAH, disregula su impulsividad, ¿sí? Entonces, el azúcar adicionado, pues eso sí, evitarlo. Los edulcorantes, la recomendación actual es que lo evitemos antes de los 18 años, porque muchos papás dicen, no, por ejemplo, yo le doy un té que tiene stevia o le doy otros edulcorantes, y los Mm, edulcorantes no son tan buenos porque en el cerebro es como si uno comiera azúcar, entonces afectan la saciedad. Es el problema del azúcar, libera dopamina, que hace que además me guste mucho.
modifica la microbiota y favorece que hagamos más adipocitos. Entonces, en niños que tienen sobrepeso o obesidad, pues los edulcorantes no. Como mencionaba la doctora, los alimentos ricos en sodio y grasas saturadas afectan la atención y la memoria. Entonces, todos estos alimentos, pues, los debemos evitar en las loncheras y en la comida normal de los pacientes. Debemos tratar de comer comida natural, regionalmente disponible y obviamente, pues, fácil de transportar. De acuerdo. Y en ese sentido, Doc, ¿qué podría tener una lonchera saludable? ¿Qué debería echarle uno? Porque vemos que le ponen un jugo de caja, unas papitas, unas galletas dulces y de pronto una frutica. Entonces, realmente, ¿qué alimentos debería tener una lonchera para poder decir esa lonchera es saludable? Entonces, por lo menos 2 grupos de alimentos mínimo. Entonces, puede tener una fruta, un lácteo, agua, ¿sí? Los jugos, aunque después del año se pueden dar jugos, igual la recomendación es que los jugos son obesogénicos y afectan la saciedad. Y no comemos la fibra, sino nos comemos la fruta entera. Entonces hay que empacarles agua, evitar los paquetes, y no importa que sea el jugo hecho en la casa. Eh, Podemos hacer sándwiches porque pues también se ha satanizado un poco el pobre pan. Entonces toca pan integral, ¿sí? Por ejemplo, con huevo cocido, eh, incluirles, podemos hacer nuggets de pollo caseros, ¿sí? Tortillitas integrales, entonces ese tipo de alimentos se pueden incluir y que obviamente no requieren refrigeración, porque también a veces se mandan muchos lácteos, pero acordémonos que cuando sacamos un lácteo más de 2 horas fuera de la nevera, pues como que no es muy viable su consumo. De acuerdo, se rompe esa cadena de frío que mantiene las características del alimento. Doc, y una pregunta bien importante, a veces damos recomendaciones nutricionales que de pronto no son tan fáciles para algunas familias o para algunas regiones. Entonces de pronto decimos, no, mariscos es muy importante, pero resulta que yo estoy en una región donde no son muy frecuentes o donde alto costo. Realmente ese entorno familiar y cultural, según las características socioeconómicas, regionales de los niños, permiten, a pesar o digamos, no a pesar, sino más bien, según esas características de cada región y de cada familia, a pesar de los recursos, poder tener una alimentación saludable. Es decir, si yo no tengo recursos económicos muy altos, aún así puedo alimentar de forma saludable y adecuada a mis niños, a mis Sí, hijos. exactamente, doctora. Entonces, sobre todo, esta es una recomendación para nosotros, el personal de salud, que debemos adecuar nuestras recomendaciones a lo que culturalmente pues está donde estamos. Hay incluso cosas religiosas que están implicadas con la nutrición, ¿sí? Y cuando damos recomendaciones muy disruptivas, lo que hacen los papás es que obviamente no van a hacer caso, y hay estudios de eso, no van a hacer caso a lo que dice el médico y sí lo que hace la abuelita porque ella ha criado hijos sanos. De Entonces, ¿qué acuerdo. debemos hacer? O sea, reforzar lo que ya es saludable para que sigan fomentando estas cosas que tienen en la dieta saludables y adaptar las cosas que no son saludables. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo del pan. Entonces, si desayunan todos los días pan blanco con mantequilla, entonces lo podemos cambiar a pan integral con aguacate en vez de mantequilla o arepa con el huevo, ¿sí? Entonces, podemos adecuar a lo que tienen los papás y lo que pueden comprar. O sea, por decir algo, si no pueden, porque pasan papás que me han dicho, puede comer menudencias 1 o 2 veces a la semana. Entonces podemos incluir más proteínas vegetales en la dieta, entonces que coman frijol, lenteja, garbanzo 3 o 4 veces a la semana. El hígado de pollo es un súper alimento porque tiene mucho hierro, tiene vitamina D, ¿sí? El huevo, que también es una súper proteína de alto valor biológico. Entonces, adecuemos las recomendaciones a cosas sanas que están regionalmente, culturalmente disponibles, porque pues no podemos dar recomendaciones que no se relacionen con el paciente. De acuerdo, es que a veces recomendamos no coman salmón, pero es que una libra de salmón está alrededor de 60.000 pesos en algunas zonas y eso no es tan fácil para muchas familias. Entonces, muchas gracias por esa recomendación, doctora Lina.
Doctora Paula, aquí surgió una pregunta de último segundo con el tema que estábamos hablando de alimentación complementaria y en general alimentación. Y surge una pregunta muy interesante porque nosotros somos un país altamente cafetero, somos cafeteros por naturaleza y muchos de nosotros nos criamos con café en leche desde bebés. Es más, vemos niños que toman café en leche desde muy temprano. Y pregunta un papá, ¿a qué edad es recomendable realmente introducir el café? A ver, hay muy buena pregunta porque de todas maneras el café pues tiene unos componentes que inhiben mucho la absorción de ciertos nutrientes. La verdad, yo no soy muy candidata de que a los niños le den café. No soy Ujú, candidata. Ya eso es más para el adulto. Uno entiende que es muy cultural, pero ujú. podemos reemplazarlo mejor por otro tipo de bebidas. ¿Sí? No, no lo recomiendo. Perfecto. O sea, es decir, niños no deben consumir, no es la No. recomendación consumir No, café. no, precisamente porque nos inhiben esa absorción de esos nutrientes clave que ellos necesitan. Ujú. Perfecto, porque sí es un componente cultural muy importante Total, en unas zonas de del acuerdo. país, o sea, Sí, la zona del eje cafetero son sí. muy, no solo Muchísimo, sí, productores, y sino se encuentra consumidores de bastante. café. Incluso aquí Ujú, en el Valle, yo también en la consulta diaria, yo me encuentro también este tipo de bebidas que incluyen incluso en el desayuno, que son clave, o ujú. incluso a veces en la noche, porque ya ahora están cogiendo la rutina de los papitos en la noche, pasar con una galleta, un café en leche y ya no más. Sí, por De comer acuerdo, menos. Y resulta que este tipo de alimentación no puede ser igual para un niño que está en pleno crecimiento. ¿Sí? Entonces es muy importante que las familias tengan muy en cuenta esto, que mi alimentación de adulto no puede ser igual para el niño, ¿ya? Entonces nos estamos encontrando incluso niños que están llegando con unas comidas muy deficientes y al otro día incluso también haciendo ayunos intermitentes. Entonces, de acuerdo. terrible, porque están copiando esas rutinas. Estamos hablando del ejemplo, estamos hablando de que estas familias tengan unos muy buenos hábitos. Y si estamos viendo papás que están teniendo este tipo de hábitos alimentarios, ¿sí? Y lo están implementando incluso en los niños. De acuerdo. Y otra pregunta que es muy parecida, y es que también es algo muy cultural en nosotros, que ya entendiendo todas las recomendaciones que nos ha dado la doctora Paula y Lina, la panela. Entonces, hay muchos papás que desde muy pequeños administran agua de panela, que es culturalmente muy frecuente en nuestras zonas del país, incluso en zonas frías y calientes, porque el agua panela se puede tomar en todas las versiones. ¿De Pregunta acuerdo? un papá, ¿es adecuado darle a mi hijo menor de 5 años agua panela? Son azúcares, son cargas de azúcares. Nutricionalmente no están aportando nada, sino azúcares. No tiene ningún componente nutricional óptimo para el crecimiento del niño. De acuerdo, doctor. Bueno, ya para ir cerrando, hay muchas más preguntas, sin embargo, el tiempo es limitado y el tema es muy amplio, muy interesante y surgen muchísimas preguntas. Recomendaciones finales para los papás, doctora Lina. Evitar el uso de pantallas, que es otra cosa que olvidé mencionar en las comidas, porque eso distrae a los niños y también dar con el ejemplo de no comer con pantallas, no pantallas antes de los 2 años. De hecho, la Asociación Española de Pediatría ya recomienda que antes de los 5 años no, y estoy de acuerdo con ellos. Generar hábitos desde el ejemplo, tanto de actividad física como de alimentación sana. Permitir a los niños involucrarse en la comida, invitándolos a preparar sus meriendas desde la edad preescolar y los escolares, para que ellos también aprendan a elegir alimentos saludables y introducir una dieta variada desde pues lo que se puede disponer. De acuerdo. Doctora Paula, recomendaciones finales para todos estos papás que Bueno, nos algo escuchan. importante es alimentar a nuestros niños desde la alimentación perceptiva, ser muy respetuosos con los tiempos de hambre y saciedad de los niños. Hay familias que obligan a los niños porque su percepción alimentaria debe de ser esa cantidad, ese volumen alimentario, y hasta que no terminen no se pueden parar de la mesa. Y eso genera a largo plazo también aversiones,
alimentaria, desintegraciones sensoriales. Entonces, ser muy respetuosos en este proceso de alimentación. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctora Lina, doctora Paula, por acompañarnos, por participar en este espacio, responder nuestras dudas y enseñarnos tanto. A todos los papás que están acá, pero también a nosotros, los neuropediatras que estamos conectados, porque es un tema que muchas veces nos preguntan en consulta estos mismos papás y que a veces no tenemos esa información de primera mano. Entonces, de verdad que tenerlas aquí ha sido un privilegio. Muchas gracias por Muchas atender esta gracias. invitación de Asconi. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas toda esta hora. Y pues nada, nos veremos en una próxima oportunidad para resolver todas esas dudas que quedaron ahí pendientes. Un ¿Listo? fuerte abrazo para Muchísimas todos. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Muchas gracias a Feliz todos. noche. Gracias.